Buenas noches, qué gusto saludarles a través de este medio, a través de su dispositivo, a través de su televisor. Gracias a Dios porque podemos juntarnos en un solo espíritu, en un solo cuerpo espiritualmente, sabiendo plenamente que el Señor nos ha colocado, el Espíritu Santo nos ha colocado en este cuerpo precioso llamado iglesia, que es un edificio también. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Hoy, con el favor de Dios, un título de esta conferencia se llama La doctrina de la resurrección de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 5 de la carta a los Romanos en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, desde el verso 5 hasta el verso 10. El estudio comprende desde el verso 9 hasta el verso 11. ¿Por qué desde el verso 5? Para que veamos lo ligado que está diciendo el apóstol Pablo en relación a la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, así como la muerte del creyente a la vida pecaminosa injertada en el cuerpo de Cristo, como la resurrección del Señor Jesucristo a la vida nueva o la novedad de la vida en el creyente. Bueno, pues entonces vamos a Romanos capítulo 6 en el versículo 5. La Biblia dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 5 hasta el versículo 8, el Espíritu Santo nos está diciendo en estos hermosos pasajes que nosotros, en el momento que Jesucristo, Él es la propiciación, nuestra propiciación, Él es el propiciatorio. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos capítulo 3. Él se coloca en nuestro lugar, Él recibe la ira de Dios en fe. Nosotros somos injertados, somos colocados, ¿verdad? Eso lo estudiamos en la clase pasada. Cuando el creyente, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, profesa, cree en Jesucristo como su Señor y como su Dios, en ese momento, espiritualmente, el creyente es puesto, colocado, injertado en el cuerpo de Cristo. Quiere decir, nuestros pecados, nuestra vida de pecado fue colocada en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo recibe la ira de Dios. El Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos. Entonces el mismo Espíritu Santo, ya que nosotros hemos creído, dice Efesios, ¿verdad? En el capítulo 1, somos sellados, creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, somos sellados por el Espíritu Santo, somos regenerados, y en el momento que Cristo muere, nosotros morimos. En el momento que Jesucristo resucita, nosotros resucitamos a una novedad de vida, a vida nueva. Entonces, a partir de esto, el Espíritu Santo está diciendo, nuestro viejo hombre quedó en el pasado. Ahora somos nuevos, segunda carta a los Corintios. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas nuevas. En el capítulo 5, verso 17. Lo más hermoso que nosotros estamos viendo, y que cabe, por supuesto, toda la Biblia es hermosa, dice el versículo 9, ahora sí, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, es decir, el Espíritu Santo nos enseña que la vida de pecado, nuestro cuerpo de pecado, fue puesto en el cuerpo de Jesús. Jesucristo resucita, sabiendo esto, que habiendo resucitado de los muertos, ya no muere en relación al Señor Jesús. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en el momento que Cristo murió,
al pecado murió una vez por todas, recordando lo que dice Hebreos capítulo 9, en donde la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, debido a que Cristo murió y resucitó, sus seguidores no tenemos por qué temerle a la muerte. La muerte fue vencida por el Señor Jesucristo en la cruz. Esa seguridad nos permite disfrutar de la comunión con Él y hacer su voluntad. Ya que fuimos colocados en el cuerpo místico de Cristo, nos convertimos en la morada del Espíritu de Dios. Entonces, qué maravilloso, qué hermoso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, todo lo que nos reste de vida, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Bueno, afecta nuestro trabajo, el tiempo libre, la adoración, el estudio de la Biblia, el tiempo devocional y el ministerio, porque literalmente cuando nos convertimos a Cristo, también tenemos una mente, la mente de Cristo. Y cuando uno sabe que no hay que temerle a la muerte, experimentamos un nuevo vigor de vida. Experimentamos y empezamos a ver en nosotros que tenemos planes, que Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros. No es nacer, crecer, reproducirse, morir y ahí se acabó, sino que al contrario, el tiempo que estamos en este planeta, como dice Pedro en su carta, es para santificarnos, que el resto de vida que estemos en este planeta sea para darle la gloria a Dios y que el plan hermoso de nuestro Padre Celestial en la persona del Señor Jesucristo es ser semejante a Él. ¡Qué maravilloso! Entonces Pablo dice que debemos considerarnos acá en estos pasajes, en Romanos capítulo 6, desde el verso 5 hasta el 10, pero específicamente ya en el 9, 10 y 11. Pablo está diciendo, considérate muerto. Ya que Jesucristo murió y juntamente con Él tú has muerto a la vida de pecado, considérate muerto en Él para el pecado. Nos enseña que podemos nosotros considerar nuestra vieja naturaleza pecaminosa que ya está muerta. Acuérdense, no hay términos medios. El viejo Adán o el Adán, primer Adán, fue ya sepultado, en donde nosotros nos identificábamos en una antigua naturaleza. El segundo Adán, Jesucristo, ahora en Él, identificados con Él, tenemos novedad de vida, vida nueva, completamente una identidad en Cristo Jesús. Y ya no estamos obligados a continuar con nuestros viejos planes, con los viejos deseos, con las viejas metas. Ahora podemos dedicarnos a vivir para la gloria de Dios. Tenemos una nueva vida y el Espíritu Santo nos ayudará a seguir en esa vida para que todo lo que Cristo en nosotros sea para su gloria. Bueno, vamos a comenzar entonces en Romanos capítulo 6, en el versículo 9, y como hemos estudiado de una manera hermosa, palabra por palabra o frase por frase. Entonces, la primera palabra que nosotros encontramos en Romanos capítulo 6, en el versículo 9, es la primera palabra, encontramos la palabra sabiendo. Esta palabra se traduce percibir, reconocer, comprender, saber. Pablo está diciendo comprendiendo, reconociendo, entendiendo lo que hizo Cristo, ¿verdad? De su muerte y su resurrección, ligado a este versículo 9, que Cristo habiendo resucitado de los muertos, habla de la muerte y resurrección de Cristo, que son verdades fundamentales que afirman la certeza de la fe, que nosotros reconocemos y también comprendemos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, reconociendo, entendiendo, y además de esto, comprendemos que Cristo resucitó de los muertos. Él fue resucitado de los muertos. Literalmente se traduce entre los muertos. Vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en donde esto nos lo dice de una manera también hermosa, en el capítulo 2, versículo 24, Hechos, capítulo 2, versículo 24, y dice la Escritura,
en este discurso hermoso que dijera el apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 2, verso 24. El cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En su resurrección está por encima la corrupción y muerte en el Señor Jesucristo. El único hombre, 100% Dios, Jesucristo, el que da su vida para volverla a tomar. En el plan supremo y hermoso que también se describe tanto en Romanos como en Efesios, ese Dios que tiene las riquezas celestiales, ese Dios que es el único conducto que nos da la salvación en sus riquezas maravillosas, y que los que hemos creído, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que Jesús es el medio, el único medio para salvación, nos ha sellado, nos ha dado vida nueva, nos dice que la muerte no se enseñorea del Señor Jesucristo, ni física ni espiritualmente. Y puesto que somos uno con Él, en esta resurrección, también nosotros estamos por encima de la corrupción de la muerte. Dios mío, ¿cómo es así? Bueno, alguno podrá decir, es que algún día vamos a morir. El cuerpo entra en un estado de descomposición, sí, pero va más allá, porque en algún día, en algún momento que solamente el Señor sabe cuándo será ese arrebatamiento de la iglesia, ese mismo cuerpo va a ser transformado. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta: ¿qué fue lo que murió de Cristo? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo? Y ya como que un poquito he dado pues la respuesta en ello. ¿Qué es lo que muere del cuerpo? ¿Qué fue lo que murió? Pues fue el cuerpo, ¿no? No murió el alma, no murió el espíritu, sino físicamente lo que se quedó inerte fue el cuerpo del Señor Jesucristo. El alma desciende al centro de la tierra, lo que dice Efesios capítulo 4. Ese que subió, descendió. ¿Quién es ese que subió y descendió? El mismo, el que predicó a los espíritus encarcelados, dice Efesios 4, y luego dio dones a los hombres. Eso es maravilloso, ¿no? Es el Señor Jesucristo. Su alma desciende, su espíritu, Él lo entrega al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el cuerpo es el que se quedó, por decirlo de esta manera, entendiendo esta doctrina maravillosa, en el propiciatorio. ¿En dónde? En la tumba. Allí, fíjense ustedes, vamos a Santiago, capítulo 2, en el verso 26. Así que, ¿qué fue lo que murió de Cristo? Únicamente el cuerpo. Dice Santiago, capítulo 2, en el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. En esta primera parte del libro de Santiago, nos enseña que un cuerpo, hablando de un hombre, sin espíritu, está muerto. La diferencia entre los animales y un ser humano es mentira, y está mal dicho que todos seamos animales. Eso es un error gravísimo. Nosotros somos seres humanos creados a imagen de Dios. Tenemos vida. A diferencia de un can, de un perrito, de un gato, es que el animal tiene un cuerpo, ¿verdad? Y un alma. Nosotros tenemos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, en el momento que el Espíritu Santo nos está enseñando eso, hay una diferencia impresionante. Cuando Jesús físicamente, su cuerpo, lo que se quedó sin vida fue su cuerpo, porque el espíritu subió hacia el Padre, el alma bajó. Esta frase, ya no muere, que encontramos en Santiago capítulo 2, verso 26, nos enseña que su muerte y resurrección es algo consumado definitivamente, por tanto ya no muere, ya se murió, o sea, ya se quedó sin vida, ya pagó. Es impresionante, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Maravillosamente el Espíritu Santo nos está enseñando que en el cuerpo donde fueron colocados sus pecados, mis pecados,
el adulterio, la fornicación, las borracheras, el cohecho, lo que la Biblia describe como pecado, fue colocado en el cuerpo de Cristo. Usted y yo merecíamos la separación eterna, la muerte eterna, porque ese es el pago por nuestro pecado. Voluntariamente, dice Efesios capítulo 2, voluntariamente decidíamos nosotros presentar nuestros miembros al pecado. Lo dice también en Romanos capítulo 6. Voluntariamente nosotros íbamos a las parrandas, íbamos nosotros a la rumba, al pecado de manera voluntaria. Estábamos enceguecidos, estábamos completamente dominados, controlados por el Dios de este siglo. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros estábamos separados de Dios, habla al Espíritu, a nuestro espíritu, diciéndonos: estás muerto, estás separado de Dios. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son las tradiciones lo que te da la salvación. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es quien habla al espíritu del hombre que está separado. Entonces, cuando el espíritu del hombre dice: Dios mío, Jesucristo se puso en mi lugar, yo merecía la muerte. Entonces el Espíritu mismo me enseña, el Espíritu Santo, que Él recibió el castigo que yo merecía. Entonces, al resucitarlo el Espíritu Santo al Señor Jesucristo de entre los muertos, como dice Efesios capítulo 2, Juan capítulo 3, yo en el momento que creo, Dios mío, ya no puedo morir dos veces, ¿verdad? ¿Verdad? Yo como nacido de nuevo, uno nacido de nuevo, si una persona no regenerada, sí muere dos veces. Es decir, muere físicamente y está muerto en su condición espiritual. Entonces el Señor Jesucristo no lo controló, no lo retuvo la muerte, porque el Espíritu Santo lo levantó, su cuerpo de entre los muertos. Vamos a Hebreos, aquí está por Santiago, vamos a regresarnos. En Hebreos capítulo 10, en el verso 10, fíjese usted qué hermoso. La muerte de Cristo es irrepetible. Dice la Biblia: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo dice? Hecho una vez y para siempre. Si leemos Hebreos 9, capítulo 9, Hebreos capítulo 10, en donde lo comparamos con lo que dice el libro de Levítico, el libro de Éxodo, vemos el tabernáculo. Maravillosamente el tabernáculo nos ilustra en el Antiguo Testamento las ofrendas que tipifican, que apuntan al Señor Jesucristo. El Padre Celestial no podía acercarse al hombre porque impedía el pecado estorba. Dios no puede tentar el mal, ni Él le tienta a Él. Entonces, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos enseña que el hombre de manera voluntaria decide desobedecer a Dios, peca de manera voluntaria. Adán y Eva pecan de manera voluntaria, sintiéndose como Dios, creyendo ser como Dios. Entonces Dios es quien se acerca a dar la solución. Entonces dice ahí mismo en Génesis cómo se ofrece un animal. Las vestiduras del animal taparon a Adán y Eva. Caín y Abel de la misma manera. Abel ofrenda un animal gordo que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Caín apuntaba textualmente a las religiones, porque hacía lo que quería, apuntaba a lo que él quería, a las religiones. Yo veo a Dios de esta manera. Abel obedece. Y entonces en Éxodo y en Levítico nos enseña la palabra de Dios, cómo Dios le da las instrucciones para que se haga un tabernáculo con sus medidas. Entonces el sumo sacerdote, sígame con cuidado, entraba por el portón, en donde Juan nos dice que Jesucristo es la puerta. Seguido de esto, a la mano estaba inmediatamente un mueble de holocausto, donde se sacrificaba el corderito, el animal en pago de nuestros pecados. Era la ofrenda, tenía que quedar completamente calcinada, hecha cenizas, pero se le sacaba la sangre para que después, sígame con cuidado, el animal después, se ofrecía el animal. Había otro mueble, un mueble donde era el lavacro, que era de bronce. Ese mueble de bronce apuntaba al pecado. Lo que había dentro del mueble era agua, el agua limpia. Jesucristo, dice la palabra de Dios, les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. Límpiense ahora, ¿con qué? Con la palabra de Dios.
Seguido de eso, entonces estaban otros 2 muebles, los 12 panes, que apuntaban a las 12 tribus, cierto, pero apuntaba al Señor Jesucristo. Y estaba un candelabro, que es Jesús, la luz del mundo. Y antes de llegar, era lugar, el atrio, lugar santo, le seguía el lugar santísimo. Antes de llegar al lugar santísimo, había un velo. Estaba allí también otro mueble, que también se traduce, se lo escribe como lugar de sacrificio, pero no era un sacrificio de sangre, era un sacrificio donde se ponía una ofrenda viva, la oración. Allí el sumo sacerdote oraba. ¿Por quién? Por sus pecados, pedía perdón por sus pecados, pedía perdón también por los pecados del pueblo. Entonces le daba la vueltecita a la cortina y ofrecía con un dedo, ¿verdad? Salpicaba la sangre ahí en el tabernáculo, en ese lugar hermoso, en el arca, y la gloria de Dios se manifestaba. Todo ello apuntaba al Señor Jesucristo. Eso aplacaba la ira de Dios. Eso entonces llegaba como aroma agradable al Señor. Y lo que hizo el Señor Jesucristo, dice Hebreos 9 y 10, que el sumo sacerdote entraba una vez al año y aplacaba la ira de Dios. Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, hasta el tercer cielo, diciendo: ha sido pagado con mi sangre. Por eso los sacrificios, la misa no es algo que viene en la Biblia. Por eso Jesús murió una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba cada año, miles de animalitos eran sacrificados que apuntaban a Jesús, pero Jesucristo, una vez y para siempre, ofrenda su vida en pago de nuestros pecados, tus adulterios, tus fornicaciones, los pecados que hasta de no tienes memoria, que con fe dices Jesucristo es mi Señor y Dios, allí fueron colocados en su cuerpo. Entonces, cuando Jesucristo resucita, la muestra clara que la muerte no le retuvo. Esta frase que nosotros encontramos en Romanos, la muerte no se enseñorea de él, en Romanos capítulo 6. ¿Qué nos enseña? En Romanos capítulo 6, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, sabiendo que Jesús resucitó, que murió y luego resucitó, la muerte no se enseñorea de él. ¿Qué significa esto? La muerte no tiene control, ni dominio, ni señorío. La muerte no tendrá más dominio sobre su cuerpo. El acontecimiento más hermoso de toda la historia de la humanidad, sí, la vida de Jesús maravillosa, el nacimiento de Jesús, y cierto, los milagros de Jesús hermosos, la vida intachable de este hombre santo de Dios maravillosa, pero sobrepasa más la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la base de nuestra doctrina, esa es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo decía: si Jesucristo no murió ni resucitó, pues entonces comamos y bebamos. Y la historia, grandes hombres como Josefo, otros tantos, mencionan la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico, como un hecho claro, como un hecho verdadero. Y la muerte, nos enseña la Biblia, no tendrá más dominio sobre su cuerpo. Esto demuestra que Cristo fue resucitado corporalmente y no en el espíritu. Su cuerpo físico se levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo lo levantó. Es por eso que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6, en este hermoso versículo 9, la muerte ya no tiene dominio sobre él. No solamente 2 veces se aparece a sus apóstoles, sino aún más a 500 personas y por último al apóstol Pablo. Entonces nos enseña lo que la Biblia dice maravillosamente, que la muerte no tiene control sobre él. La muerte, como paga del pecado, tuvo un breve dominio sobre él. Subió al madero, cargando el pecado del mundo, de acuerdo a lo que dice primer carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24. Allí, en ese momento de soledad, el Padre lo abandona por causa del pecado. En su cuerpo, allí lo que tú y yo merecíamos, las blasfemias, la vida corrupta que tenías, la vida de inmoralidad, la vida de burla que tenías, fueron colocadas en el cuerpo de Jesús.
Y en un breve momento Jesucristo gustó la muerte espiritual, porque descendió su alma, su espíritu fue al Padre, apartado ¿de qué? De la comunión con Dios. Lo más triste, catastrófico, terrible que pudo haber vivido Jesucristo es el abandono del Padre por causa de nuestro pecado. Lo más triste, lo más horrendo y terrible que puede vivir una persona, un ser humano, una nación, es el abandono de Dios por causa del pecado. ¿Podrá Dios abandonar a una persona o dejarla? ¿Podrá Dios, como primero la persona abandona a Dios y como consecuencia Dios lo suelta? Basta con leer Romanos capítulo 1, donde 3 veces se menciona la frase, puesto que no tuvieron en cuenta tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó. Dios los dejó a su propia concupiscencia. Lo más terrible en un ser humano, en una persona, en una nación, es que Dios los deje a sus propias concupiscencias. Lo más terrible es que alguien pueda decir: qué felicidad, qué gusto es estar viviendo en una inmoralidad, en pecado, en hurto. Nadie me dice nada. Yo soy quien soy, hago de mí lo que quiera. Me siento como Dios, soy aquel. Y lo más terrible es que Dios ya no intervenga para salvarlo, ya no intervenga para decirle que estoy aquí. Lo más triste, porque hay un límite de la paciencia divina. Potencialmente el hecho vincula a todos los que están en él. Es increíble que así como dice la palabra de Dios, que tipificando, apuntando a estos días, Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses: en estos últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos. Y Pablo le dice a su discípulo: a estos evita. Hoy día estamos viendo la dureza de corazón, el hombre completamente entregado a los placeres del mundo, entregado completamente a los deseos de su estómago, a los deseos de sus entrañas, al sexo, completamente con desenfreno, a la inmoralidad, al pecado. Y la Biblia está diciéndole a la sociedad: detente. Antes de que Dios derrame completamente sobre la consecuencia de tu pecado, Dios siempre advierte antes, diciéndote: allí en la cruz, ahí en la cruz fueron puestos tus pecados y mis pecados. Allí en la cruz, dice el Señor Jesucristo, yo recibí la ira, el pago por el pecado. Y Dios está hablándole a toda la gente, a todo el mundo, con un mandato, diciéndole: arrepiéntete, ven a mí, dice el Señor. Yo soy el único que te puede dar esa paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales. Alguno podrá decir: no conozco el sentido, el propósito de mi vida. Yo he nacido así, con lujos, comodidades. Otro puede decir: no he conocido a mi padre, no he conocido a mi madre. He nacido en la miseria, en la pobreza. Por eso me dedico a la prostitución, por eso me dedico a esto, al otro. La cosa es que hay pecado. Y lo único y la única solución al pecado es la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, en la cual Él venció la muerte, en la cual Él ha pagado la deuda eterna suya y mía. La Biblia, Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente, escribe Romanos capítulo 6, versículo 9, de la siguiente manera: estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Ahora, hermanos en la fe, vayamos a la versión 1960 que seguro usted acostumbra estudiar. En Romanos capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Porque en cuanto murió,
¿Qué significa esto? La muerte que Él murió no fue la causa del pecado, para expiar el pecado. La muerte que Él murió fue la causa del pecado. ¿Para qué? Para expiar el pecado. Un sacrificio del pecado, pero no únicamente la expiación, sino también la justificación. ¿Recuerda el ejemplo, lo que cité del tabernáculo, donde el sumo sacerdote ofrecía el animalito y luego entraba y la sangre era puesta en el arca? Eso expiaba, cubría, tapaba el pecado del pueblo de Dios. Además, no solamente eso, aplacaba la ira de Dios, tapaba el pecado, que es expiar, y la muerte del Señor Jesucristo no solamente tapa el pecado, lo perdona. No solamente eso, sino que paga. Esto es maravilloso. Así que la causa por la cual Jesús fue llevado a la cruz fue su pecado, fue mi pecado. Allí Jesucristo recibe, como lo he dicho, la ira de Dios. Al pecado murió, no 2 veces, no 3 veces. La Biblia dice, al pecado murió una sola vez por todas. Por consiguiente, es inútil tomar o hacer un ritual que tipifique la muerte de Jesús y hacerlo muchas veces por el pago de nuestros pecados. Hebreos 9:10 nos enseña que no, que solamente Jesucristo fue quien hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Además, si alguien dice, en esto se convierte esta oblea de harina, se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino que ingerimos se convierte en la sangre de Cristo, lo que es la doctrina de la transustanciación. Entonces, se repite la muerte del Señor Jesucristo. Eso es algo no bíblico. Porque la Biblia nos enseña, Hebreos 9:10, y si hay un cambio, hay una transformación en esos elementos, hay una falsificación de un Cristo. Hay una falsificación de ese Cristo en esa ceremonia llamada misa, lo cual no es bíblico, porque vemos que dice la Biblia que al pecado murió una sola vez por todas. Y el decir que la Eucaristía paga los pecados de muertos y vivos es algo también que no es bíblico. Al morir Jesús al pecado, que llevaba como sustituto al pecador, Jesús murió por él. Cristo murió al pecado. Cristo fue hecho lo que el pecador era. Allí donde Jesús estaba colgado en la cruz, un guiñapo, una muerte cruenta, sangrienta, completamente se le desfiguró el rostro, el corazón le explotó de dolor. Nos dice que eso es lo que hace el pecado en el ser humano, destruye. No ha considerado usted que el alcohol destruyen, la pornografía destruyen, completamente el adulterio destruye, acaba con familias, destruye a la sociedad. ¿No se ha dado cuenta usted que el pecado destruye? Es lo que le hizo el pecado a Cristo, lo mató a un hombre inocente. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Relacionados federalmente en Adán, vivimos al pecado en Cristo, morimos al pecado. Cristo murió al pecado en 2 sentidos. Con respecto al castigo del pecado, porque Él satisfizo sus demandas legales sobre los pecadores. Y en segundo lugar, en relación con el poder del pecado, al quebrantar para siempre su poder sobre aquellos que le pertenecen. Su muerte nunca, 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 nunca se va a volver a repetir, porque la muerte no se enseñorea de él. Podemos citar Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. Podemos citar Hebreos capítulo 9, versículo 12, 18. Hebreos capítulo 10, verso 10.
Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todas esas citas nos enseñan maravillosamente que la muerte no tiene poder sobre Jesús. Y el punto de Pablo es que los creyentes han muerto al pecado de la misma manera. Usted y yo ya morimos al pecado. Mas cuanto vive, Romanos capítulo 6, versículo 9. Si nosotros hemos creído que Cristo murió por nosotros, juntamente con Él morimos, y que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, yo creí que murió, creo que resucitó, entonces también yo vivo y para Dios vivo. Esta frase se traduce para la gloria de Dios. Cristo ahora vive para Dios. Esto hace posible la misma experiencia en el creyente. Y en esta última frase, en este versículo, nos podemos preguntar, ¿es que Cristo no vivía ya para Dios antes de morir? La respuesta es sí, es cierto. Pero el estado anterior estaba condicionado por el pecado con el que Él cargó en nuestro lugar. Y el pecado es la contradicción, lo que Dios es. Pero al acabar con el pecado en su muerte, su vida da completamente algo maravilloso. Su vida de resucitado no está condicionada por nada que sea antítesis de Dios. Es decir, Jesús murió una sola vez para siempre y Jesús resucitó físicamente. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 6, versículo 10? Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros hemos creído que morimos con Él y que Jesucristo ha resucitado para la gloria de Dios, entonces si morimos nosotros al pecado juntamente con Cristo, ahora vivamos para la gloria de Dios. Lo que hagamos, lo que comamos, lo que vivamos, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra vida en este planeta, como dice Pedro en su primer carta en el capítulo 4, nos armemos de ese principio, nos armemos de ese pensamiento para que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo como Pedro están diciendo, ¿sabes? Si ya eres nacido de nuevo, si ya tienes a Cristo en tu corazón, ármate de ese pensamiento, ármate de ese principio de que no ofrendes, que no prestes, que no des tu cuerpo, tus miembros para el pecado. ¿A dónde va el ataque? A la mente. Romanos capítulo 6. Versículo 11, dice la palabra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra consideraos viene también de una palabra en el griego que es logizomai, que se traduce considerar, se traduce hacer inventario, estimar o guardar rencor. Tenerlo por cierto. Entonces Pablo está diciendo, si ya viste, si ya se nos ha mostrado, si ya has considerado, si ya has visto que Cristo murió y que juntamente con Él has muerto y que el Espíritu Santo lo levantó, tú considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esta frase muerto al pecado, así como Cristo murió una vez y para siempre, como sustituto para llevar el castigo del pecado, y después el Espíritu Santo levantarlo en libertad y gloria, así también nosotros los creyentes en fe, por la fe en Cristo, debemos de considerarnos separados radicalmente, muertos al pecado, que ya hemos recibido una nueva identidad, una disposición para Dios, quien ha de ser reconocido como central y supremo en toda nuestra existencia. Esta frase, muertos al pecado, significa muertos al amor por el pecado, es decir,
muerto yo al amor al pecado. ¿Qué significa? Antes me gozaba, me deleitaba en las borracheras, me deleitaba en la pornografía, me deleitaba en la inmoralidad, me deleitaba completamente en mujeres o en hombres, según el caso de usted, ¿verdad? Según era el propósito de mi vida, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju, adulterio, fornicación, brujería, hechicería. Amaba al mundo. Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si eso hacía antes, tenía amor por el mundo, ahora mi amor por Dios tiene que reflejarse, tiene que mirarse a través de un testimonio. Asumir esto, escuche, asumir esto no significa aceptarlo mentalmente, sino tomar una disposición en relación con el pecado. Muchos pueden decir, sí lo entiendo. Entiendo que Cristo murió y que resucitó y que ahora pues sí es cierto, pues yo morí con Él. Tengo una nueva vida. Intelectualmente lo podemos ver. Pero asumir la realidad de ello es completamente decir, mi vida le pertenece, mis decisiones le pertenecen, mi alma, mi cuerpo, mi ser le pertenecen a Dios, porque ya me compró. Es por eso que muchos, perdónenme la expresión, no les ha caído el 20 y aún llamándose cristianos, están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio, están viviendo para el pecado. ¡Basta ya!, dice el apóstol Pedro. Pablo está mencionándolo en la carta a los Corintios también, que no sabéis que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Algunos de ustedes eran eso, ya no lo son, ya fueron comprados con la sangre de Jesús. Y apuntando a Romanos capítulo 6, en este versículo dice, ya fueron, ahora viven para Dios en Cristo, para su gloria. Desde el momento que abrazamos la gracia en Cristo Jesús en la fe, aunque la mortificación de la carne no hay comienzo en nosotros, la vida de pecado se debe de apagar en nosotros, lo que algunos teólogos llaman santificación progresiva. Y para que suceda la novedad espiritual es que Dios ahora mora en nosotros y que dura para siempre. Si no fuera porque hasta el fin Cristo, fíjate, mata en nosotros el pecado, su gracia casi sería firme ni estable. El creyente ha de evidenciarse como vivo para Dios. Una vida de fe es una vida dinámica que actúa en las cosas de Dios y cesa al pecado. Es por eso que la Biblia dice que nos lleva de gloria en gloria. Usted posiblemente está luchando con la nicotina, está luchando con el alcohol, está luchando con la pornografía. Quizás hace 10 años se fumaba 3 cajetillas al día, ahora está fumando 1 o 2, o ya no fuma. Se da cuenta que el Espíritu Santo lo ha llevado de gloria en gloria, mortificando su carne. Tiene que haber disposición. El creyente ha experimentado un cambio profundo en su vida. La nueva dimensión de vida impulsa hacia Dios y sus cosas, dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Y la base de este modo de vida es Cristo Jesús. La vida nueva está vinculada con Cristo Jesús. Me llama muchísimo la atención lo que escribió el profeta Oseas, el profeta Zacarías en sus visiones, en sus 8 visiones. Me llama la atención lo que decía Isaías, lo que decía también el santo profeta Nehemías, ¿verdad? El sacerdote Esdras. Todos ellos hablando, y específicamente cuando Zacarías está hablándole a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿no te fue suficiente lo que pasó con tus padres? ¿No fue suficiente lo que sucedió con tus padres, que algunos conocían de la palabra de Dios y fueron y se corrompieron? El profeta escribe en el Antiguo Testamento diciendo, ¿qué mal has visto en mí? Que te regresas a Egipto a buscar el placer, el alcohol, las drogas. ¿Qué mal has visto en mí? Dice el Señor. ¿Qué mal viste en mí que ahora me has sido infiel? A Oseas, profeta, le describe, entre ustedes, diciéndole Oseas al pueblo de Dios, entre ustedes hay sodomía, hay prostitución.
hay idolatría, hay brujería y se llaman el pueblo de Dios. No fue suficiente lo que les pasó a sus antepasados, que fueron esclavizados, sus mujeres violadas, algunos asesinados por causa de su propio pecado. ¿Qué tienes que andarte regresando otra vez al mundo? Si ya moriste con Cristo, juntamente con Él has resucitado. El tiempo que ahora te quede sea para la gloria de Dios, porque ya has sido redimido, has sido escogido. Efesios capítulo 1, has sido escogido, has sido redimido, has sido puesto en Él y ahora vive para Él. Quiero terminar esta lección como lo escribe la Nueva Traducción Viviente en el versículo 9 al 11 de Romanos capítulo 6. Dice la Biblia: estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de entre los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te damos gracias por tu bendita palabra que nos ilumina, sigue transformando nuestro entendimiento, nos ayuda para limpiarnos y aún más conocerte, lo santo, lo bueno que eres. Hoy en esta noche estamos seguros que has hablado a nuestro corazón y que nos permita revisar nuestra vida guiada por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, venimos ante ti confesando nuestros pecados. Hay pecados que aún seguimos abrazando. Colabora en este ministerio. Le damos las gracias. Que Dios le bendiga y tenga paz.